Bueno, bien hallados y queridos suscriptores. Lo primero que se desea es, es felicitar el Día de la Madre, que en España es hoy, mis queridos suscriptores, hoy día 3 de, 3 de mayo, y también me gustaría, no, también lo que se me gustaría hacer, mis bien hallados y queridísimos suscriptores, es felicitar a los polacos que hoy celebran el Día de la Independencia y han organizado sus desfiles. Me gustaría felicitar al valiente pueblo de Polonia que cumple, pues yo no sé si 109 años de reindependencia, o sea, no de refundación, porque ya existió y volvió a refundarse el estado el país de Polonia después de, ya, un poquito antes me refiero, mis bien hallados y queridos suscriptores, al Tratado de Versalles. Polonia prácticamente se independizó muchísimo antes, mis bien hallados, y quería hacerlo. Para conmemorar mucho la independencia, tanto el Día de las Madres, por favor, después de ver este vídeo, vayan y denle un beso a su madre y háganle un regalo en condiciones. Y lo segundo, mis bien hallados, sí que es verdad que mi canal, ya saben ustedes, no tenemos, es prácticamente un canal casi de varones, pero hay muchas mujeres, hay también algunas mujeres entre nosotros. Así que también tendríamos que tener un detalle con ellas y felicitarles el Día de la Madre. Y lo segundo, ya a Polonia seguramente le rendiremos un homenaje poniendo la bandera de Polonia. Ya saben ustedes que Polonia es mi país favorito, en parte por su religiosidad, su historia, por vínculos de amistad que hay entre nosotros y sobre todo porque es el país que tiene las mujeres más hermosas del mundo. Hay muchas cosas que aprender de ese maravilloso país y por eso quería tener un homenaje con ellos. Aparte, les voy a poner la foto de un vídeo, de un libro que sí, que esto se lo debo, es una cortesía de mi amigo Robbie. Mi amigo Robbie me ha pasado la foto del libro. Lo tengo, pero es un poquito difícil de hallar, pero es una bellísima antología de cuentos polacos maravillosas que yo tengo y que reúne a los mejores escritores de Polonia. No, no creo que fue, me parece que lo leí ese libro en el año 2012 o 2011. Es uno de mis libros favoritos, ese Cuentos Populares Polacos que editó la editorial Cátedra. Fueron cuentos muy bonitos. No hubo casi ningún cuento que me desagradara, o creo que todos me gustaron muchísimo y por eso se les puso 5 estrellas. Yo creo que sacaba lo mejor de Polonia, la bondad de sus gentes, su religiosidad, su espíritu campechano y sacaba el lado más luminoso y por eso se ha hecho. Y bien, mis queridos suscriptores, tal y como se les prometió, lo siento Javi, pero esta vez le toca un libro inglés. Ya llevábamos muchísimo tiempo haciendo críticas de autores no ingleses o que no fueran de la anglosfera, mis bien hallados y queridos suscriptores. Se les debe decir que supongo que hubiera dejado el día de hoy pasar, pero como ha ganado el Madrid y he rodado por cierto, como he rodado un vídeo con el tío que nos ha salido más o menos bien, pues se ha deseado grabar este vídeo, aunque lo más probable es que se suba mañana, igual que esa maravillosa película que es La Princesa Prometida. Bien, Wesley, buen trabajo, duerme bien. Lo más probable es que te mate mañana, pero al final no le mataba nunca. Pues aquí es lo mismo, buen trabajo, descansad. Lo más probable es que este vídeo salga mañana. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. En este caso sí que vamos a hablar de un tema absolutamente fascinante como es el peplum. Se debe saber que lo primero que hice en esta crítica fue tratar de vender mi producto, es decir, mi canal, y tratar de explicar por qué no tengo tantos seguidores en YouTube, mis bien hallados, perdón, en Goodreads, mis bien hallados suscriptores. Se ha retirado también mucha gente y mis críticas ya no reciben los likes que merecieran. Yo la he estado leyendo y no me ha gustado. Yo creo que se ha notado que llevaba mucho tiempo inactivo sin escribir críticas y ha estado gramaticalmente bastante mal mi crítica. Creo que se la podría haber pulido muchísimo antes, pero tenía mucha prisa por entregarla. No se pudo hacer esa historia, por ejemplo, del Peplum que yo deseaba, pero bueno, es que era más importante escribir críticas que yo ya tenía atrasadas y que se le debe de otro tiempo, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Se les estaba diciendo que este es un género con una larga y gloriosa tradición. Peplum o Sword and Sandal, como lo llamaría mi querida amiga Julie Davis, a Happily Catholic Glimpage, un libro que no ha sido traducido al español por mi amiga Julie Davis, pues decía que se llamaba este género Sword and Sandal o Biblical Stories.
el periodo, lo que yo entiendo como Peplum es un periodo que abarca desde la historia antigua, desde el comienzo de la Edad Antigua con la escritura, aunque bueno, la Edad del Bronce yo creo que también podríamos considerar la Edad Antigua, aunque no sea, aunque todavía no aparezca la escritura, pero bueno, es un género que le gusta muchísimo a mi amigo José Baena Castel, al que saludo. Hace tiempo que no sé mucho acerca de él, veremos si se obtienen algunas noticias del mismo, mis bien hallados y queridos suscriptores. Eso es lo que se les quería decir a todos ustedes. Hay otra cosa que me gustaría decirles antes de proseguir con mi crítica, y es que, por favor, no duden en ver el vídeo que ha grabado mi amigo sobre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Sí, también le prometí una crítica de La Flecha Negra, una historia muy, muy interesante, ambientada en la Guerra de las Dos Rosas en el siglo XV, o sea, las luchas entre la casa de Lancaster, que es la rosa roja y la casa de York, que es la rosa blanca. Pero bueno, eso no pierdan ustedes la ocasión de ver el maravilloso vídeo, mucho más corto que el mío, dura 40 minutos, los míos suelen durar más o menos lo que duran, hora y media, lo que tengan que durar, mis bien hallados y queridos suscriptores. En este vídeo me propuse hacer algo muy ambicioso. Ya saben ustedes que yo generalmente no suelo ir a procesiones de Semana Santa. Lo que yo suelo hacer, mis bien hallados y queridos suscriptores, es ver películas bíblicas y también aprovechar para leer Peplum. Si hay algo que me encanta es el Peplum, y lo que se ha tratado de aquí, más que hacer una historia de hacer una reseña, por ejemplo, de los últimos días de Pompeya, del escritor Edward Bulwer Lytton, lo que se ha tratado de hacer, mis bien hallados suscriptores, es hacer una historia del género. Pero vamos, ¿por qué se ha escogido los últimos días de Pompeya y no, por ejemplo, yo que sé, Fabiola del Cardenal Wisseman, que es un poquito mejor, que yo creo que Calista, Retazos del siglo III, de la editorial Encuentro, de St. John Henry Newman? ¿Por qué se ha tratado de hablar de este tema y no, por ejemplo, o leer Quo Vadis? Pues la respuesta es que me quedé un poco, ¿cómo se les diría a todos ustedes? Después de leer la novela de Pompeya, de Robert Harris, un escritor que sobrevalorado más de lo justo. Es verdad que la trilogía de Cicerón estaba muy bien, pero Múnich, la novela de Múnich fue desastre. Bueno, ya se me empezó a bajar el suflé, y lo que ya fue un desastre fueron tanto Cónclave como Pompeya, que han sido penosas. Yo creo que está ante lo peor que he leído este año, la de Pompeya, eso es lo que se les quiere decir, y me dejó tan mal sabor de boca que dije, oye, vamos a ver si tengo la oportunidad de volver a leer los últimos días de Pompeya. Estaba, por desgracia, en una localización inaccesible para mí, así que, ¿qué pasó? Pues que otra vez los libros de segunda mano volvieron a hacer su magia y se pudo recuperar y se consiguió esta edición del País. No es la mejor, la que se va a subir va a ser la edición de la editorial Anaya Tus Libros, de Anaya Tus Libros, eso es lo que se les quiere decir, que es la mejor. Lamento no haber podido ver el prólogo. Es muy interesante porque este libro se escribió a raíz de un viaje que hizo el propio Edward Bulwer Lytton a Pompeya, eso es lo que se les quiere decir. Ya saben que Pompeya sufrió la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, en el reinado del emperador Tito, en su corto pero aciago reinado. Eso es lo que se les quiere decir. El hecho más destacado de su reinado, aparte de que fuera el genio y delicia del género humano, fue la erupción del Vesubio. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Y durante mucho tiempo estuvo la ciudad enterrada sobre los restos de la lava. Fue descubierta por el conde del Bev, que en un principio todo esto no era tanto conservar los restos, sino, por ejemplo, lo que se pretendía en un principio, mis bien hallados y queridos, era lo que robo y pillaje, o sea, hacer de ladrones de tumbas y enriquecerse. Pero el Bev fue el primero que en 1709, pero una vez que Nápoles cae bajo posesión austriaca, pues luego ya saben ustedes que hubo una guerra con nuestro Felipe V, que fue el rey que ganó la guerra de sucesión española y accedió al trono, pues libró una guerra ganó a costa de que España perdiera todas sus posesiones en Europa, pero bueno, pues volvió a hacer instigado por Isabel de Farnesio, empezó a hacer una serie de guerras para conseguir que sus hijos dotarlos con ricos tronos, y le salió muy bien.
O sea, Nápoles, Florencia y Parma fueron a parar a los Borbones. Eso es lo que se les quiere decir. Y entonces la operación más interesante se hizo con Carlos III y le encomendó esta operación a Roque Joaquín Alcubierre, un personaje denostado muy injustamente por dos hombres, tanto Winkelmann, el teórico del arte del siglo XVIII, un sinvergüenza que se fingió convertirse al catolicismo, bueno, se convirtió para poder acceder y poder atacar a los españoles y a esto, a pesar de que España siempre lo trató bien, a Winkelmann. Y luego está el caso de C.W. Ferran con Dioses, Sabios y Tumbas, un libro que está muy bien, pero peca de una hispanofobia terrible. Se debe recordar que Ceram no es historiador, sino un periodista, y que ciertamente al final vio la historia como un caso de buenos y malos. Y trata al pobre Roque Joaquín Alcubierre basándose en los testimonios de Winkelmann y poniendo a Winkelmann muy bien y al otro muy mal, tachando al otro de ser un ingeniero bruto y sin escrúpulos, como si fuera el, el personaje de Atilio, de Marco Atilio de la novela de Pompeya, como si fuera un ingeniero sin cerebro, pero en realidad era la única forma de poder desenterrar la ciudad. Eso es lo que se les quiere, el método que utilizó Roque Joaquín Alcubierre. Sobre todo el capítulo más repulsivo fue en el que trató el tema de los mayas, de los aztecas, tratando de civilizaciones milenarias cuando los aztecas tenían 200 años de historia y eran un pueblo tan invasor como los españoles. ¿Dónde va el señor Ceram? Vamos, es un hombre elogiado más de lo justo. Lo que se debe decir es que cuando llegó él era el año 1834 y se sirvió, por ejemplo, de un cuadro, la destrucción de Pompeya de Karl Virujov, por ejemplo, y sobre todo se basó en el tema de Güell, por ejemplo. No es la primera novela esta que se había escrito. Por ejemplo, está El viaje de Anacarsis de Barthélemy, del abad Barthélemy, por ejemplo. Hay una escritora llamada Magnite, escribió una novela epistolar ambientada en Roma, pero yo creo que la primera novela donde se hace, por ejemplo, ¿cómo se les diría? Una visión positiva del cristianismo triunfante fue, por ejemplo, la interesantísima novela del yerno del propio Walter Scott. Walter Scott, que no era católico, pero que es un hombre muy querido por los católicos y ahora verán por qué lo es. Había escrito novelas donde se mostraba, siempre había sido un Tory favorable a la causa jacobita, pero hay dos novelas donde es favorable a los católicos, como es El abad y En el monasterio, por ejemplo. Pues este tuvo un yerno que se llamaba William Gibson Lohar, que se casó con Sofía Scott, y también era un hispanista, escribió las baladas españolas, por ejemplo, así que es incomprensible que su novela Valerius no fuera traducida al español. Valerius, que es la primera novela de un romano britano que va a Inglaterra, a Roma, a reclamar una herencia, como le podría haber pasado a Basil, que también tiene un litigio judicial, y se enamora de una muchacha llamada Atanasia que se convierte al cristianismo. Eso es lo que se les quiere. Y eso hace que se convierta al cristianismo. Es en la época de Trajano. Hay algunos que pensaban que era la Nerón, pero es la época de Trajano, mis bien hallados suscriptores. Y aquí aparece un tema muy interesante, la famosa hipotética conversión del rey de los siluros. En este caso, Caractaco, que habría sido convertido por San Pablo. O sea, esto se hizo para que los protestantes me mostraran que hay un cristianismo autóctono que no depende de Roma, a pesar de las discusiones que tuvieron San Pablo y San Pedro, que se muestran en las discusiones de las Gálatas, siempre le permaneció fiel a San Pablo, a San Pedro. Ya dijo que no había que ser ni de Cefas, ni de Apolonio, ni de Pablo, sino de Cristo, o sea, Cristo como el verdadero unificador de la Iglesia. Pero esto lo utilizarían los protestantes para buscar un cristianismo independiente de Roma, a pesar de que, según la historia eclesiástica de San Beda el Venerable, el primer converso sería, por ejemplo, el rey Lucio que se habría convertido en el año 150 y tantos. No sé si había pedido al Papa Eleuterio la conversión, eso fue en el siglo II después de Cristo. Y luego, pues si tenemos en cuenta la idea de que cuenta, por ejemplo, en Thorf Arimatea, por ejemplo, Frank Slaughter, la posibilidad de que San José de Arimatea llegase a Inglaterra. O sea, si contamos con la leyenda del Grial, que eso es lo verdaderamente interesante, mis bien hallados suscriptores, pero la presencia de San José de Arimatea y del rey Lucio fue descartada debido a su catolicismo y se basó en eso. Pero bueno, eso es lo que se les quiere decir.
Luego este tema reaparecería, por ejemplo, en la novela del Romano, de Mica Baltari, pero bueno. Luego hay otra novela muy interesante llamada El Epicurio, no confundir con la novela Mario el Epicurio del escritor y esteta Walter Pater, que tanto influiría en Oscar Wilde. Paradójicamente, el Epicurio de Thomas More cuenta la historia de Ancifrón, alguien que le pasaba lo mismo que denunciamos en el vídeo anterior, un epicurio que está obsesionado con la muerte y va a Egipto a ver si consigue eludir su destino. Allí se enamoraría de una mujer egipcia y se convertiría al cristianismo. Y la historia de Ancifrón, por ejemplo. Ancifrón. Luego hay un escritor americano, Beard, que por ejemplo escribiría una historia gladiator sobre Espartaco, para denunciar la esclavitud. O sea, se adelantó un poquito a Arthur Koestler, por ejemplo, y sobre todo a Howard Fast y su película que inspiraría luego la saga de Espartaco, donde aquí ya se mostraba la novela de Koestler lo que hacía era denunciar el sinsentido de las revoluciones. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. No tenía ese aura romántica que podría tener la de filocomunista que, por ejemplo, tenía la novela de Howard Fast. De Howard Fast, por ejemplo, está la historia de Berenice, pero no me gustó mucho, pero bueno, es interesante para conocer el tema. Y así llegamos, por ejemplo, a esta novela que, como ya vimos, estaba basada en Engel y también en los recuerdos que había tenido el propio. Por ejemplo, La casa del poeta, que con el caveat va a servir para que sea el modelo de uno de los personajes, el personaje de Glauco. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. La historia de Glauco. Y en este caso, pues, curiosamente que la escena se abre, mis bien hallados y queridos. Ah, por cierto, no les dijimos algo muy importante de William Gibson Lockhart. ¿Saben ustedes lo que le pasó al bueno de Lockhart? Pues que se le murieron todos los hijos. Solo le quedó una hija que se llamaba Charlotte. Y esta Charlotte estaba casada con un católico y ella misma se convirtió al catolicismo. O sea que el propio William Gibson Lockhart quedó en Abbotsford, o sea, en la hacienda de su suegro, cuidado cuidado por su yerno y su hija católicos, o sea, y tuvo que mirar esto con envidiable tolerancia. Y luego, si la hija les pareció católica, la nieta fue aún más católica. O sea, la hija de Charlotte y de su esposo, pues Mary, creo que se llamaba Mary Mercedes, Mary Mercedes aún era más católica y llegó a ser amiga del cardenal Newman y convirtió la hacienda por ejemplo, de Walter Scott en un recinto para católicos, o sea, para católicos. Y esto explica por qué Walter Scott tiene tan buena prensa ante los católicos y, por ejemplo, no la tiene, por ejemplo, escritores que en un principio pueden parecer más religiosos, como por ejemplo Dumas, que llegó a escribir Actea, que mi padre la leyó y le pareció repugnante, le pareció increíble que la Actea de Sienkiewicz fuera el modelo que se utilizó para la de... Que no creía que la de Dumas le hubiera inspirado porque era un virago de venganza y de odio, o sea. Y luego está, por ejemplo, Sataniel de Frédéric Soulier. Ahí sí que ya hay una carga más irreligiosa en Sataniel. Y es la historia del amor de Fermín con... la protagonista Sataniel se enamora del Bagauda Fermín y el villano, por ejemplo, es Eurico, el visigodo, o sea, de los baltos, o sea... Es muy interesante porque ya se te muestra la caída de Roma. Esto está más en la línea, por ejemplo, de El sueño de Escipión de Ian Pierce, que aquí, por ejemplo, ya se hizo un vídeo. Eso es lo que se les quiere decir. Pero bueno, y ahora volvamos otra vez. Esta novela consta de 5 partes, la novela de los últimos días de Pompeya, mis bien hallados y queridos suscriptores. Y al principio de la novela lo que aparece son pues tanto Diomedes, un hombre rico. Aquí se debe decir una cosa, y es que aquí se va a alterar un tema muy importante, que es o sea, aquí todos los personajes son ficticios, no hay ningún personaje histórico, no se alternan con personajes históricos. O sea, no ocurre, por ejemplo, como en o sea, mi amigo el profesor generalmente lo que suele hacer es darle el protagonismo a los personajes
ficticios y que los personajes históricos sean secundarios. O sea, algo como por ejemplo puede ocurrir en Mil ojos esconde la noche, donde uno de los personajes tenga un romance con un personaje histórico. Mil ojos esconde la noche, o sea, la duología de Juan Manuel de Prada, sería impensable en esta novela. O sea, mi amigo el profesor Manuel Fonseca siguió las leyes de, por ejemplo, y se inspiró en Guerra y Paz, donde la línea que separa a personajes históricos con ficticios está bien trazada. Los personajes históricos son secundarios y los personajes de ficción son históricos. Eso es lo que... Y los personajes de ficción, lo que se les quiere decir, son los personajes principales. Aquí ese problema no se va a dar. Todos los personajes son ficticios, mis bien hallados, y se ahorran el tema. Es verdad que se habla del emperador Tito, pero aquí el emperador Tito no es visto de forma favorable, es visto como una persona benévola y demasiado complaciente que sus éxitos consisten en prometer y dar a todo el mundo lo que quiere, aunque no pueda hacerlo. Y luego el caso de... Y aquí, a diferencia, por ejemplo, de la novela de Pompeya, de Robert Harris, en este caso el gran problema que se tiene, mis bien hallados suscriptores, es que el gran problema que se tiene es que que los Plinio aquí no tienen un papel tan importante como por ejemplo lo tenían en Pompeya, donde eran básicos. Aquí son tratados como una panda de pedantes insoportables. Glauco, que es el protagonista, y Glauco es un personaje que tiene amigos interesados. Le pasa un poquito como a Timón de Atenas, por ejemplo, esa tragedia de Shakespeare, que ayuda a todo el mundo y luego sus amigos son una panda de gorrones interesados y cuando él tiene dificultades pues le dejan tirado. Pues más o menos es así. Solo hay un personaje, el Epicurio Salustio, que se va a salvar de esto y que quiere al protagonista por lo que es. Se debe decir una cosa, que en esta primera aparece, por ejemplo, Diomedes, que es un rico mercader que tiene una bella hija llamada Helena, es el hombre más rico de la ciudad de Pompeya, y luego se encuentra con Clodio. Clodio, que es el nombre este nombre, por ejemplo, está inspirado, por ejemplo, en ese tribuno que utilizó César para menoscabar el poder y la autoridad de Cicerón, y que al final murió asesinado por Milón. Glauco, por ejemplo, que es el protagonista, estaría inspirado, por ejemplo, en el personaje que aparecía Troya y en la Ilíada de Homero, y que es el descendiente del famoso héroe del Belorofonte, que derrotó a la Quimera y que fue el primero que montó a Pegaso luego repetiría la hazaña, por ejemplo, Perseo. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Eso es lo que... Pues lo que ocurre es esto, o sea, ante todo es un hombre rico que no le encuentra sentido a la vida. La visión que tiene Glauco del imperio es como, son unos nuevos ricos, unos bárbaros y unos nuevos ricos, la visión que tiene Roma. O sea, hay algo que van a tener en común el villano de esta historia y el héroe, y es el odio que sienten por Roma. A ver, el odio que sienten tanto Glauco como Arbaces, que este Arbaces no, a diferencia de lo que indica su nombre, no es un personaje parto ni un personaje persa. Es una especie de egipcio, descendiente de los ramesidas. Esto va, por ejemplo, esta idea de una especie de sacerdote egipcio que es un falsario, pues esto ya lo vimos, por ejemplo, en El Epicurio, esa novela de Thomas More, donde el clero egipcio trata de estafarle, por ejemplo, a Ancifrón, el Epicurio, o sea, tratan de estafarle y presentan reverencias místicas, o sea, va a hacer lo mismo que, por ejemplo, va a hacer con uno de los personajes de esta novela, Arbaces, o sea, tratar de corromperlo mediante artes mágicas engañosas, o sea, yo voy a decirles una cosa, yo creo que, por ejemplo, Bulwer Lytton estaba mucho más cerca y estaba más cercano, por ejemplo, al personaje de Arbaces que, por ejemplo, a Glauco, o sea, un Glauco que encaja más en la línea de el Efebo Apolinio, que interpretaba un poco Paul Newman en la película El Cáliz de Plata. Es algo muy parecido, es también lo mismo. En este caso, pues sí, es un hombre, es un griego, pero es rico, y eso le da cierto estatus, aunque no tenga la ciudadanía romana. Eso es lo que se les quiere decir. Es una persona que le pasa un poco que comparte con Arbaces el odio por los dominadores. Son unos nuevos ricos ignorantes y que tratan de imitar, pero mal, las artes. O sea, para ellos han demolido las artes. O sea,
incluso el poeta Fulvio. O sea, los poetas romanos no pueden compararse a los griegos. Y aquí vamos a un tema muy interesante, que es el tema, por ejemplo, una discusión que hubo, por ejemplo, ha habido diferentes escritores. Por ejemplo, este tema se ve, por ejemplo, ya en el tema de Lew Wallace, por ejemplo, en la novela que por cierto tuvo de Ben-Hur, pero no se ve más en la película, pero bueno, o sea, Roma como un imperio esclavista, esto también lo veremos en otra novela y película que ya se hablará un poco más, mis bien hallados. Lew Wallace tuvo mucho mérito porque escribió la historia siendo agnóstico, era muy amigo, el general Lew Wallace, que participó en la guerra de secesión a favor de la Unión, o sea, era amigo de Ingersoll, o sea, que tuvo mucho mérito escribir un relato del cristianismo triunfante cuando el propio Lew Wallace era agnóstico. Pero bueno, la película sí que se abunda más en el odio, por ejemplo, de Judá Ben-Hur contra Mesala y el imperio. Pues esto se ve un poquito más. Se sube la apuesta, por ejemplo, tanto en la novela de Lois C. Douglas, una especie de pastor protestante que escribía novelas, que fue la novela de la túnica sagrada, por ejemplo, La túnica, de Robe, que es muy famosa en Estados Unidos, le estudian como texto para los alumnos para pulirse. A ver, es una persona que sabe mucho del mundo judío, pero tiene una ignorancia patológica de la historia de Roma y no hace, por ejemplo, la mayoría de los crímenes que le imputan a Calígula los ha cometido Tiberio Sejano. O sea, la ignorancia es manifiesta por parte del señor Lois C. Douglas, pero es muy interesante porque es la primera novela en el que se habla de la investigar la muerte de Cristo y su resurrección. Y es algo que va a seguir, por ejemplo, En busca de la tumba de Cristo. Las dos versiones, tanto la de los 80 como la otra. Yo prefiero la de los 2000 porque por lo menos en la de los 2000 hay un final feliz. Pero bueno, ya sabes, salvo que... Eso sí, no me gustó que al pobre Don Langre se lo cargaran y resucitaran a la hermana de la pedorra esa de la Penélope Cruz, a la Mónica Cruz. ¡Anda y que le den! ¡Resucita el cachas! ¡Al Don Langre! A la bestia sueca, que además fue He-Man e Iván Drago. ¡Resúcitale! Bueno, tenía que hacer este desahogo, mis bien hallados suscriptores. Es un tema muy interesante, el tema de... Hay un tema que es una polémica a mi modo de ver innecesaria. Hay muchos que culpan a los judíos del asesinato de Cristo. O sea, el caiga sobre nosotros nuestra sangre y conviene que un hombre muera por el pueblo. Pues ha habido varios autores que han intentado disculpar a los judíos de este asunto. Pienso, por ejemplo, en Simone Weil, en Diego Fabri, el propio Lois C. Douglas, Hollywood entero lo ha intentado. Pero a mi modo de ver es absolutamente innecesario. O sea, Fabri ustedes le conocerán por la maravillosa obra de teatro de Proceso a Jesús y porque fue el guionista de una película que a mí me encanta, que es El Barrabás. El Barrabás basada en la novela de Karl Lagerfeld, que a mí me parece muchísimo mejor la película que la novela de Karl Lagerfeld, donde va a parar ustedes. Lo tenía todo. O sea, ojalá la novela de Karl Lagerfeld. Lo que está muy bien es el clima existencialista y la duda, el mostrar a Barrabás como el hombre posmoderno que se resiste a la gracia y a creer en Dios. Eso sí que está muy bien, pero luego el resto de la novela muy, muy flojo. Yo creo que está muchísimo mejor tratado el tema y no es tan hostil contra el cristianismo como sí lo es Lagerfeld, por ejemplo, en la novela. Es un escritor fascinante, Diego Fabri, y que ha sido y merece pasar más a la historia, o sea, que se le conozca un poquito más. También Karl Popper, había una obsesión por el tema de los griegos. Este tema lo hemos hablado, por ejemplo, el historiador Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña y yo en Twitter, porque hemos estado aquí discutiendo acerca de... A los dos nos gusta, por ejemplo, la etología de novelas de Colin McCulloch, que se llama El primer hombre de Roma. Hemos discutido porque Los amos de Roma se llama la saga entera de la caída de la República, pero a él le gusta el César de Colin McCulloch y a mí me parece que tiene unos toques ainrandianos y no me termina de gustar. Creo que encarna la filosofía de Ayn Rand, como por ejemplo pasaba también en las novelas de Taylor Cadwell, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Y bueno, hemos discutido por eso, pero lo que sí que estoy de acuerdo es en... Hay algunos que piensan que, por ejemplo, César es una especie de anticristo. Por ejemplo, solo piensa G.K. Chesterton en su biografía de George Bernard Shaw, por ejemplo, donde lo decía. Eso es lo que se les quiere decir.
Yo es que considero que César, el César de Colin McCulloch no comete ningún error, es perfecto y que es que los dos últimos César, o sea, el César de el caballo de César me parece mucho más realista que el que aparecía en todas las novelas. Por ejemplo, él no se creía, ni siquiera el propio Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña se creía el tema se creía, por ejemplo, el tema de la infancia de César en Corona de Hierba, pero él sí que más o menos le da, yo no. Por cierto, es muy interesante y les quiero recomendar dos libros propio Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña. Él no es especialista en historia antigua, sino medievalista. Y yo, igual que yo, no yo soy modernista, o sea, yo pertenezco a la historia moderna, o sea, el periodo que va de 1492 a 2000, digo, hasta el 1789. Bueno, dependiendo de qué país empieces, pero bueno. Pero yo les quiero recomendar Imperios de la Crueldad, un gran libro muy interesante, y el otro libro que me gustaría recomendarles es Compasión, una historia, donde se habla, por ejemplo, de cómo era la antigüedad. Este tema ya lo hemos visto con el tema del Atro. Yo creo que ya la trilogía del Atro de Gene Wolfe, Genee, Wolfe, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Pues en esa trilogía ya vimos cómo era el mundo antes de la venida de Cristo, en este caso las guerras médicas, demostrando que los griegos no eran tan maravillosos, y en esto se refuta tanto a Karl Popper como a... esto lo hace, por ejemplo, Manuel Alejandro de Rodríguez de la Peña y también lo hace Gene Wolfe, demostrando que los griegos, a pesar de todo, eran crueles también. Y luego hay otra saga de ciencia ficción donde ya se nos muestra qué hubiera pasado si Cristo no hubiera venido al mundo o hubiera fracasado en su misión, que hubiera ocurrido, por ejemplo, como la última tentación de Cristo y Cristo hubiera aceptado la gloria terrenal, bajarse de la cruz. Por favor, no, lo otro no, lo que hizo Scorsese, no, por favor, no, eso no. Eso ya no, eso ya me parece muy blasfemo, hombre, eso ya no. Eso, vamos a ver, es solo una ucronía, pero es una ucronía que, qué horror, por favor, no. Además, es que le he cogido manía a Nikos Kazantzakis después de leerle toda raba, pero bueno, vamos a ver. Pero de eso se trata, ciertamente. A ver, lo que se trataba de decir y esclarecer de esta cuestión, el tema, ¿son los judíos los culpables? No, a ver, sí, somos culpables todos de la muerte de Jesucristo, pero por inducción, o sea, fue el demonio que nos tentó y al final hizo esto. Pero vamos a ver, y lo que quiero decirles es esto. Dio la casualidad de que fueron los judíos, pero si hubiera nacido en cualquier parte, por ejemplo, esto ya lo planteó Dostoyevsky, obviemos que lo hace para atacar a la Iglesia Católica y en este caso a España porque cree la leyenda negra. Obviemos eso, porque según Dostoyevsky, la Iglesia Católica pecó porque cayó en la segunda tentación, y es aceptar el poder terrenal, o sea, el poder de todos los reinos. Para Dostoyevsky somos el anticristo, ¿vale? Obviando eso. Pero el Gran Inquisidor te muestra lo que hubiera podido pasar si Cristo hubiera decidido volver, por ejemplo, a la Sevilla del siglo XVI. Podría haber sido cualquier otro mundo, y también es una historia de Iván Karamazov para tratar de engañarnos y decirnos qué mala es la religión, cómo se ha corrompido. Pues, pero vamos a ver, aunque Urso proteste y llore que en Polonia lo hubieran defendido, al final seguramente hubiera nacido donde hubiera nacido Cristo, lo hubieran matado igual. Es evidente porque todos hemos pecado y somos víctimas del pecado original, y por lo tanto, si hay un verdadero villano en todo esto, no hay que verlo en... Sí, a ver, Poncio Pilato sabe que es inocente y lo condena, pero no hay que verlo tanto en los romanos y en los judíos, que es una alegoría de la culpa. Cristo tenía que morir para resucitar, no podía pasar como en la historia de Porches, que por ejemplo, hay un loco que quiere ir y matar a todos los soldados romanos y salvar a Jesucristo. No. A ver, por muy buena que sea la intención, la idea es que Cristo tiene que morir para redimirnos, como nos va a contar Mel Gibson en la película de la Pasión, y para enseñarnos el camino. Él lo buscó mismamente, o sea, aceptarlo y no culpar. Yo creo que, y además, si hubiera habido una culpa sobre los judíos, yo creo que ya habría espiado con la cuarta o la tercera generación. Además, ya hubo un castigo para los judíos. Quiero recordaros, por ejemplo, el sitio de la guerra contra los judíos que cuenta Flavio Josefo. O sea que yo creo que ya han recibido su castigo y hay que
tratarlos bien. No era necesario, por ejemplo, ni que Simon Bale, ni que, ni que Karl Popper, ni Lois Douglas, ni los guionistas de Hollywood se pongan a demonizar al imperio y buscar un chivo expiatorio. No, el malo es el patas, o sea, el demonio, la cúlpale a él. Ya está, bueno. Y después de esto yo creo que podemos seguir con nuestra crítica. Es un tema muy interesante. Hay una cosa que, por ejemplo, a mí no me ha gustado mucho de los últimos días de Pompeya, y es el tema de cómo que culpar al... O sea, es un poquito racista, el señor Barbaro Lighton, yo lo siento. Y yo no soy un woke, pero hombre, decir que, o sea, achacar a la oscura piel del personaje su maldad, no. Una persona no es mala por el color de su piel, es mala por sus acciones y por sus intenciones. Eso es lo que hace mal a una persona, no el color de su piel. O sea, yo ciertamente, ya está Chester. Es verdad que Chesterton escribió El dios de los gongos, pero oye, también escribió un relato, La piedra roja de Meru, donde más o menos te explicaba que yo le perdono porque yo es al revés. Yo le perdono el color oscuro de su piel y en cambio lo que me disgusta es su religión. O sea, pues es lo mismo. Es lo mismo. A mí no me importa el color de la piel de, por ejemplo, de Arbaces, igual que pasaba con Jubala o la Afra famosa de, de Bisheman. Es que los ingleses ya saben, están tan obsesionados, incluso los católicos, están tan obsesionados con el color de la piel y el racialismo que no. Que lo que tenía que haber hecho es juntarse con los originarios, tío, con los pueblos. Sí, bueno, es que tampoco. Con los precolombinos, leches, y ya está, o con los negros, que da igual, que júntate, que no pasa nada. Que no pasa nada, si es que el maldito eso como el destino manifiesto y esas basuras. Y esto se nota incluso, y mira que son buenos escritores, pero eso sí que hay que rechazarlo y condenarlo en este libro, por ejemplo, Los orígenes de Arbaces, eso es lo que se les quiere decir. Arbaces es malo porque es malo. Aparte también hay un conflicto como generacional. Se quiere decir esto, una cosa muy importante es que la omnipresencia del narrador, esto es un hecho que me ha indicado Copilot o la inteligencia artificial, es muy interesante y hay una visión providencialista. Esta vez no estamos aquí ante un caso ante una cuestión policíaca como podría haber sido Pompeya de Robert Harris. Se está analizando, por ejemplo, el tema de ¿cómo se les diría a ustedes? Pues es una, o sea, Pompeya cae por el peso de sus pecados. El destino es providencialista, como podría pasarle a Sodoma y Gomorra. O sea, por ejemplo, escritores que han tratado esta se habrían sido La guarida, Wolf Den, por ejemplo, La guarida del lobo, de Elodie Johnson, y luego estaba la novela The Face of Sorrow de Crystal King. También trataba cómo fueron los días de Pompeya antes de la erupción del Vesubio, que aquí lo vemos. En cierto sentido tampoco es muy diferente, por ejemplo, al templo de Istar, por ejemplo, de la novela de Tracy Hickman y Margaret Weiss de la Leyendas de la Dragonlance, que también se cuenta un poco lo mismo, o sea, la caída, o sea, el destino que va a ocurrir, por ejemplo, eso es muy interesante. Y aquí una de las cosas más interesantes es algo que luego ya va a resucitar Thornton Wilder, que es la importancia de la ciudad. Esto lleva a la novela a un tema muy moderno, como son, por ejemplo, el tema, por ejemplo, o sea, que la ciudad como un ente vivo, o sea, y esto pasaba, por ejemplo, en El Ulises de James Joyce, en Manhattan Transfer de John Dos Passos, o por ejemplo, la novela Berlín Alexanderplatz del escritor Alfred Doblin. Y es también muy interesante porque esta novela va a ser la primera que va a tratar el tema de una catástrofe natural, o sea, va a ser el precedente del famoso cine de catástrofes naturales. Y hay que reconocer que esta novela se ha adaptado muy mal. Hay una edición de 1908 y de 1913 de Eleuterio Rodolfi, que es la más fiel, pero luego está la versión de 1935 con Basil Rathbone haciendo, o sea, Arbaces es sustituido por Poncio Pilato y luego hay otras con Steve Reeves haciendo nuestro Fernando Rey el papel de Arbaces, que por Dios. Luego está la versión de los 80, que sí, más o menos es, y luego está la de Paul W. Anderson, el mismo de Resident Evil, por ejemplo, que también, que yo pensaba que era una adaptación de la novela de Robert Harris, pero no, eso es lo que se les quiere decir. ¡Uy! Mi culo. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Eso es lo verdaderamente malo del asunto.
A ver, ostras, Joni se va a enfadar. A ver si podemos bajar un poco. Sí. Sé que estoy un poco más encogido, pero bueno, así. No se ve a Trumpy. Aquí estamos. Pues eso es un poquito lo que va a pasar, mis bien hallados suscriptores. Y lo que estábamos diciendo que es que está muy bien hecho el tema, lo que se diría la vida cotidiana de la antigüedad, como Jerome Carcopino, por ejemplo, o algunos están muy bien recogido aquí, o sea, se nota que está muy bien informado y que ha utilizado fuentes muy fiables. Bulwer Lytton, por ejemplo, es muy interesante este tema, por ejemplo. O sea, es muy interesante porque se mueve con un círculo de personajes. O sea, los personajes principales, por ejemplo, ya lo hemos dicho, son Glauco, luego está el villano, que es, por ejemplo, Arbaces, y luego Arbaces, por ejemplo, tiene una especie de colaborador llamado Caleno. Él es el tutor, por ejemplo, de dos huérfanos griegos, o sea, nacidos griegos de Nápoles, que son Iona, que es la protagonista, que no la heroína, ya hablaremos de ese tema, y luego está Apaecides. Apaecides lo ha convencido para unirse al sacerdocio de Isis. Aquí pasa un poquito como que Arbaces es una especie de... representa un poco a estos predicadores falsos, sobre todo que utilizan la fe para engañar. Por ejemplo, es muy interesante como, por ejemplo, Elmer Gantry, Eli Powell, o sea, el sacerdote, el predicador, por ejemplo, de la película esta, o sea, sí, Elmer Gantry, sí, de Abra Sangre, o sea, de hoy, la trilogía del dinero de Upton Sinclair, y luego está, por ejemplo, de Davis Group, de La Noche del Cazador, que fue maravillosamente adaptada al cine por Charles Lawton, que la dirigió, y luego interpretado por Shelley Winters y un gran Robert Mitchum. Muy bien, esa película es muy buena, y luego también podemos utilizar al predicador, por ejemplo, que aparece en Sangre Sabia, ese interesantísimo relato de la escritora católica sureña estadounidense Flannery O'Connor. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y luego hay que compararlo, por ejemplo, con otro personaje llamado Arrio, que también va a ser muy parecido a Arbaces. También es un sacerdote egipcio, pero en este caso del siglo II, de la época de Marco Aurelio, de la novela de César Vidal, Fuego en el cielo. Es muy interesante. Y también hay que comparar a este Arbaces con... Aunque el precedente de Arbaces ya lo vimos, fueron los sacerdotes egipcios del Epicúreo de Thomas More. Eso será la base que se va a utilizar, por ejemplo. Y luego tenemos a Jericor, o sea, el líder de los sacerdotes que se van a enfrentar al ficticio faraón Ramsés XIX de el escritor polaco positivista Bolesław Prus, ya que hablamos de Polonia. O sea, ya saben que aparte de Sienkiewicz y de Xukowadis, los que escribieron y hablaron sobre este tema, por ejemplo, sobre historias de la antigüedad, por ejemplo, ya estaba Bolesław Prus. Por cierto, que Faraón de Bolesław Prus, la miniserie y la novela era el relato favorito de Stalin. ¡No! ¡Por Dios, no! Y luego está, por ejemplo, Ignacy Krauszewski. Este sí que merece la pena. Lo que pasa es que con Krauszewski ha habido un gran problema, que no se le ha traducido al español y es una lástima. No escribe especialmente historias que transcurren en periodos de la historia antigua, sino le pasa un poco como a Luis de Waal, es una historia de todo el mundo. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Perdón, ya saben ustedes, la alergia y la sequedad de la garganta son cosas que pasan. No pienso editar nada, como dice mi maestro, el gran Quillo Barrios. Eso es lo que se les quiere decir. Y luego el otro ejemplo, el más fascinante, yo creo que es comparar al personaje de Arbaces con, por ejemplo, ya el más grande, la leyenda, con Simón el Mago. El personaje que ya aparece en dos novelas. Simón el Mago ya aparece en la novela El de Thor of Arimatea, o sea, no sé cómo la llamaron aquí, si Verónica o una novela de Frank Slaughter. Y luego es interesante, pero el gran Simón el Mago es el de la película de El Cáliz de Plata. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. En la novela no es más que un burdo estafador que al final sí va a Roma y promete que va a volar y vuela directo al suelo. También este personaje aparece ¿cómo se dice?
Creo que en la vida de Jesús de nuestro queridísimo Giovanni Papini, libro que yo recomiendo muchísimo. La vida de Jesús de Giovanni Papini. Eso es lo que un hombre muy culto, Giovanni Papini, y por eso se le recomienda tanto. Su biografía está maravillosamente bien escrita. Pero el gran Simón el Mago es el de la película, interpretado por Jack Palance. Este hombre ya no se contenta con ser un estafador. Primero quiere ser un antipedro, porque estaba resentido con los apóstoles, porque quiso comprarle el don de hacer milagros, pero no. Pero era inicuo, que tus riquezas perezcan contigo. Y al final les cogió manía y al final quiere convertirse en un antipedro, pero es que al final va aún más lejos el Simón el Mago. Y al final lo que quiere Simón el Mago es ya no ser una especie de Mesías, o sea, el anticristo. Quiere ser Dios, se acaba creyendo Dios. Y eso es lo fascinante, por eso es el villano más grande de la historia, de los más grandes de la historia. Y luego mi amigo José Antonio se atreve a decirme que la película es una mierda cuando es la obra maestra más grande de la historia. Eso es lo que se les quiere decir. Es muy interesante. A ver, Arbaces no llega a ese nivel. A ver, Arbaces lo que utiliza sí es algo que vamos a intentar. No va a hacer como un Judá Ben Asur, que trata de reventar al Imperio Romano por dentro. O como por el personaje creado por mis bien hallados suscriptores, por el muy injustamente olvidado Alejandro Núñez Alonso. Tengo por ahí La Gota de Mercurio, muy posiblemente suba ese vídeo a mi canal, mis bien hallados y queridos suscriptores. La Gota de Mercurio. Por cierto, que nuestro vídeo ha despertado muchísimo interés. Nuestro vídeo, por ejemplo, he colgado nuestro vídeo de... ¿Cómo se les diría? He colgado nuestro vídeo de... ¿Cómo se llama? Nuestro vídeo del unboxing que grabamos el día del libro, o sea... sí, que grabamos el domingo, unos días más tarde del día de San Jorge y el día del libro, y ha tenido muchísimo éxito, por lo menos en Instagram. No tanto en YouTube, pero sí en Instagram. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Ahí hablamos, por ejemplo, del Lazo Púrpura, que es la primera novela en la que aparece Judá Ben Asur. Luego está el caso, por ejemplo, de Caleb, un judío que aparecía tanto en el Reino de los Réprobos de Anthony Burgess como, por ejemplo... También, por ejemplo, en Anno Domini de Kerr Mitchell. Por ejemplo, Anno Domini es la miniserie que se hizo como secuela de Jesús de Nazaret, o sea que también estuvo en el guión Anthony Burgess, pero quitaron el tono humorístico y sarcástico de la obra de Burgess, de tal forma que la novela de Anno Domini de Kerr Mitchell es mejor que El Reino de los Réprobos, pero bueno. O sea, aquí no se va a intentar eso. Aquí el imperio, además, ya sabemos bien claro que el imperio no va a caer por la voluntad de un solo hombre. Esto es como... A ver, aquí hay que desmontar la tesis y eso es un tema que tendríamos que haber hablado. Luego habrá una polémica muy grande, por ejemplo. Ya saben ustedes que hubo una polémica, Charles Kingsley, por ejemplo, tuvo una polémica tanto con el cardenal Newman y también, por ejemplo, con Nicolás Patricio Wiseman. El cardenal Wiseman tuvo una polémica por haber escrito una novela que en realidad criticaba a un padre de la iglesia como San Cirilo y también por conste a la iglesia. O sea, él pensaba que el cristianismo tenía que ser rudo, laico y lo que hace es contar la historia de Hipatra. Y a pesar de contar con el apoyo de los reyes, de la reina Victoria y del príncipe Alberto y de las élites inglesas y de todo el partido Whig, no. Se le volvió todo el clero anglicano en contra, porque ¿qué es eso de atacar a un padre de la iglesia y decir que después son malos y corruptos? No. Y luego lo que acabó destrozando al pobre Charles Kingsley, bueno, al pobre nada, que se lo merecía, menudo miserable, fue Apología Pro Vita Sua de San John Henry Newman, lo destrozó. Y luego encima escriben dos joyas como son Fabiola, todo el mundo recuerda a Fabiola y es verdad que lo ha intentado editar Hipatia ha sido editada en Edasa, pero ¿quién se acuerda de Hipatia? ¡Nadie! El único que se acuerda es Amenábar, que luego hizo esa porquería llamada Ágora. Y claro, llegó Ágora y fue el comienzo del fin del señor Amenábar. O sea, lo que no consiguió, por ejemplo, su manipuladora y ideológica y retorcida mar adentro, favoreciendo, lo hizo esto. Y al final, ¿cómo ha acabado? Haciendo una película tratando de convencernos el cautivo de que Cervantes era homosexual y le gustaban mucho los musulmanes. Pues no,
Pues no, hijo mío, no, porque no es así. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Pero bueno, esta polémica fue muy interesante porque, a ver, esto ocurrió después. Luego había otro libro, no era el libro más anticristiano, o sea, Antonina, de por ejemplo Wilkie Collins, sí que había una visión muy hostil del cristianismo y mucho más edificante del paganismo. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Pero bueno, volviendo otra vez a Arbaces, es muy interesante que, a ver, ya sabemos que, y volvamos al tema de Roma, antes de seguir con la novela de Anthony Burgess, perdón, de seguir con la novela de Bulwer Lytton, que ya hemos dicho, luego volveremos otra vez al tema de los personajes, porque seguro que se habrán perdido con tanta digresión, pero Roma al final no cae como pensaba Gibbon, que cayó por el efecto del cristianismo, o el propio Renouvier considera que Roma cae porque adopta una forma muy autocrática y debería haber vuelto a la república y una especie de, no al paganismo, sino a un cristianismo sin iglesia. Ya saben que ante todo el socialismo empezó siendo gnóstico y por obra de Karl Marx se acabó volviendo satánico. Y ese gnosticismo está encarnado, por ejemplo, en Ucronía. Pueden leerlo en la editorial Acal, mis bien hallados suscriptores. Pues no, el imperio al final cae como todo, porque las civilizaciones son como los seres vivos. Y yo suscribo las tesis de Will Durant, por ejemplo. Caen porque interiormente fue destruido desde dentro, pero a costa de mucho tiempo. O sea, ¿cuándo empezó la caída? Pues mi amigo el profesor Manuel Fonseca te diría que el máximo punto de esplendor fue con la peste de Marco Aurelio, y que a partir de ahí Roma no volvió a levantar cabeza. O sea, y el colapso empezó poco a poco. Luego empezaría algunos piensan que fue, por ejemplo, en el año 235 con la muerte de Alejandro Severo y el comienzo de la anarquía militar. Roma ya fue derrotada, por ejemplo, y emperadores muriendo, como por ejemplo Decio peleando contra los godos, o por ejemplo el propio Valeriano, que encima fue hecho prisionero y utilizado como escabel. Mucho peor que Adrianópolis. Una Adrianópolis que, vamos a decirlo todo, Adrianópolis lo que tendría que haber provocado era el colapso del imperio oriental y no ocurrió eso. Si Adrianópolis hubiera sido una derrota tan importante, quien tendría que haber caído era el imperio de Oriente, no el de Occidente, que al final fue el que acabó, si es que acabó cayendo, porque hay algunos historiadores que piensan que por el contrario, que hay algunos que piensan que gracias a todo lo que conocemos al imperio romano, lo sabemos gracias a la Iglesia Católica, que fue quien conservó las tradiciones y las mantuvo. Cuando nadie se enteró de la deposición del último emperador. Lo grave fue, por ejemplo, la toma de Roma por los visigodos de Alarico, en el 408 o 409, díganme, o por ejemplo, o cuando Genserico el vándalo saqueó Roma. Eso fue los puntos, pero nadie se enteró nadie se enteró cuando lo del Odoacro. Además, quiero recordaros una cosa, mis bien hallados suscriptores. Quiero recordarles una cosa, que tanto Doacro como por ejemplo Teodorico el Amalo, el ostrogodo, hicieron lo que hicieron porque se lo encargó el emperador de Oriente, el emperador Zenón. O sea que el emperador nominal es Zenón. El año 1400, y Roma no caería hasta el año 1453. Y hay algunos que piensan que incluso más tarde, si consideramos que lo último del imperio bizantino, por llamarlo de otra forma, pero que en realidad es el imperio romano de Oriente, lo último que cae es Trebisonda, así que sería incluso hasta más tarde. Habrían durado tanto el imperio occidental como el imperio occidental más o menos lo mismo. Y hay algunos que consideran que el imperio no cayó, en eso está Hilaire Belloc. Nadie notó la transición de la historia antigua a la historia moderna, mis bien hallados suscriptores. Y eso es con lo que deben quedarse todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. O sea, Roma cae porque era natural que cayese, por una serie de factores. Y ahora se puede volver otra vez Esta novela tiene 5 partes. Ya hemos visto que es el preceptor de Arbaces y que hay otro personaje llamado Caleno, que este personaje en cambio nos será aún más repulsivo que el propio Arbaces porque es una persona, es avariciosa, es codiciosa, aparte de un falsario, es un hombre que se mete al clero Caleno porque no tiene otra cosa, el clero egipcio. Y también participa en las juergas y en las orgías que organiza Arbaces. Eso es lo que pasa.
O sea, nosotros o sea, aparte de tratar de corromper al imperio, se corrompe el mismo en el camino. Es muy divertido. Se debe decir una cosa. Aquí estamos hablando muy mal del clero egipcio y del culto de Isis, mis bien hallados suscriptores, pero se les debe decir una cosa. Una visión positiva, por ejemplo, del culto de Isis, por ejemplo, la tiene el propio Apuleyo, el autor del Asno de Oro. Al fin y al cabo, lo que pasa con su protagonista es que al final empieza siendo un rico joven disoluto y al final se transforma en burro y al final se acaba convirtiendo al culto de Isis. O sea, es la historia de una conversión. Claro que, por supuesto, trató de refutarle. Eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados suscriptores. Ya hemos hablado de algunos personajes. Hemos hablado, por ejemplo, de Diomedes. Sé que me vuelvo a repetir, pero es importante para que mis suscriptores, por lo menos los que hayan decidido continuar o hayan llegado hasta aquí, se sitúen. Está el caso de Diomedes, luego está el caso de su hija Julia, que va a enamorarse también del protagonista Glauco, que encarna mucho más creíblemente el rol que, por ejemplo, desempeñaba Paul Newman en la historia del Cáliz de Plata, o sea, el de Basil, el orfebre. Luego, o sea, el griego rico, guapo, rubio, o sea, el sueño de cualquier mujer, vamos. Y luego luego tenemos, por ejemplo, a los dos, tanto a Iona como a Paicides, que a Paicides ya está empezando a desengañarse del culto, porque ya ha comprendido las corruptelas, los engañifas de Arbaces y se ha acercado a Olinto, que es el jefe de los cristianos. Y luego, por ejemplo, hay alguna serie de... Y luego está entre los restos de los comensales que participan, luego están, por ejemplo, Fulvio, el poeta, luego está Clodio, que ya hemos visto que es un parásito, que además tiene otros parásitos que a él le hacen la pelota, una corte. O sea, el parásito tiene parásitos que le parasitan a él, una corte de mezquinos aduladores. Además, es el que tratará de corromper un poco a Glauco, que le estafa en el juego, o sea, quiere vivir a costa de él, vamos. Y luego está el personaje más entrañable de la novela. Bueno, sí, está Nidia, que es la heroína de la historia, una chica ciega que está enamorada del protagonista, de Glauco. ¿Cómo no? Encima es joven, encima la protagonista es joven, o sea, esto es Glauco, es rubio, guapo, o sea, es todo lo que una mujer querría tener. Y encima, claro, la esclava, pues es la historia de Cenicienta, la típica mujer que se enamora. Es evidente que vamos a tener más cariño por la esclava pagana griega que por la diva rica, que por la niña rica napolitana Helena. O sea, estamos hablando de Iona, eso es lo que se les quiere decir. Y luego está el personaje, en un principio mi personaje favorito en esta historia fue Nidia, cuando la leí por primera vez, cuando era joven y era un adolescente, pero luego, esta nueva vez que la he vuelto a releer, el personaje que más me ha gustado ha sido Salustio, que es el único que no quiere estafarle. Es Salustio el Epicurio, que es un personaje que yo creo que va a ser el precursor por ejemplo, del Jucundus, de Calista Retazos del siglo III, o, por ejemplo, también del personaje de Petronio. O sea, va a ser ya, ojo, no es el primer pagano bueno que aparece. Yo, por ejemplo, en Los Mártires de Chateaubriand, que yo creo que es la obra que inaugura el género, es verdad que El viaje de Anacarsis, por ejemplo, y esta escritora inglesa que ya hemos dicho, esta tal McKnight ya habían hablado, ya habían escrito novelas anteriores, pero yo creo que son Los Mártires los que ya empieza, es la primera obra del cristianismo triunfante, y luego seguiría Valerio, del propio John Gibson Lohar, de John Gibson Lohar, eso es lo que se les quiere decir. Me equivoqué, antes creo que le había llamado William, es John Gibson Lohar, el yerno es el primer, ya había un personaje llamado Símaco, que por cierto es un personaje que ya existió de verdad, Símaco, o sea, que es muy interesante que lo coloque. Se trata con mucho respeto a Símaco, mientras el malo de la historia, por ejemplo, de Los Mártires, algún día, si quieren ustedes, podemos hacer una crítica de un vídeo de Los Mártires. Ya se grabó el vídeo, me lo pidió alguien, me parece que en Goodreads, y podemos hacer un vídeo de Los Mártires de Chateaubriand. Ya hicimos un vídeo, Atala y René, si se acuerdan ustedes. Yo recomiendo esos vídeos, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Eso es lo que se les va a decir a todos ustedes. Pues por eso es el personaje más interesante. Es un personaje epicurio, pero es leal, da frente a la vida, no se desengaña. O sea, está más cercano a Epicuro, a Demócrito.
no llega, por ejemplo, al ateísmo de un Carneaces, de un Cátulo o de un Lucrecio, por ejemplo, no llega a ese nivel, por ejemplo. Al fin y al cabo, aquí lo único importante es reírse y pasárselo bien, eso es lo que quieren los... Pero claro, no todo va a ser alegría y diversión, eso es lo que se les quiere decir. Pues eso, el primer más... es muy interesante, por ejemplo, ya saben, la primera parte yo creo que se cierra con saboteando, por ejemplo, la vuelta o sea, que Paisides vuelva al cristianismo. Una ceremonia donde lo corrompe y donde se cuenta, pues yo creo que otro de los aspectos menos nobles de esta novela, o sea, el exoterismo, la fascinación por la magia y aquí las orgías. Es la mejor forma de sujetar a la gente. Venga, sexo y alcohol, venga. La segunda parte es más interesante porque ya, por supuesto, ha conocido a la protagonista, ya Glauco se ha enamorado de Iona, y es muy interesante cómo Arbaces, que también se ha enamorado de su pupila, a la que tutela, pues trata de enquistarla con Glauco, recogiendo chismes, utilizando las calumnias, eso es lo que te quiere decir, para enajenar a uno contra el otro, algo que al final le va a salir mal. Al fin y al cabo, tío, no pude. Es que es un problema generacional. Si el problema no es porque tenga la piel oscura, es que el otro es más joven y más guapo y está rico y montado en el dólar. Pasaba un poco como ese conflicto entre Elena de Tiro, entre Virginia Mayo y Pierangeli. ¿Quién va a coger a la fea esa pintarrajeada de la Elena de Tiro que está más vieja que la Crisotemis y la Helena de Troya, por favor, teniendo a la joven, guapa, devota y virtuosa cristiana, y encima rica? Es que no puedes competir. Por lo mismo le pasa a Arbaces, que tampoco es pobre, corcho, es el líder del culto de Isis. Por cierto, el tema de Arbaces, el nombre no está tan mal tirado, porque hay un momento en que, a partir de los asirios, en que Egipto da igual, ya todo el mundo, o sea, hay un momento en que ya les importa un comino quién los domine, o sea, ya ha perdido su identidad como pueblo y ya pasan de un dominador a otro, así que no está mal que Arbaces tenga ese nombre y no tenga ningún nombre egipcio, a pesar de que sea el líder de los rasémidas, por ejemplo. En la segunda parte, por ejemplo, vemos esto, por ejemplo. Hay cosas que están muy bien, por ejemplo, el caso de Fulvio, cómo se han... O sea, para justificar... O sea, esta obra, por ejemplo, tiene cantos, tiene poemas que se cantan. Esto es muy interesante, ya saben ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. También, por ejemplo, una de las cosas más crueles que hace el protagonista es mandar a la pobre Nidia, que está enamorado de él, a intentar a ver si le puede hacer de Celestina o de intermediaria para... confía en que la ceguera de la pobre de pena, que por cierto, Nidia no es la esclava de Glauco, eso hay que entenderlo. Ella pertenece, por ejemplo, a Burbo. Burbo, el dueño de la taberna, y es gladiador. Y también primo del bueno de Caleno, ese sacerdote avariento y codicioso. Y que encima está casada con una gladiadora llamada Stratonice. Esta debe ser lo más interesante. En la segunda parte, por ejemplo, aparecen unos personajes que son los gladiadores, personajes como Níger, como... No, se llama así, Níger, por favor, no me vengan a cancelar el vídeo, se llama así el personaje, yo no puedo hacer nada. Personajes como Lidón, por ejemplo, esta historia es preciosa, la de Lidón. Este hombre es un pagano que tiene un padre cristiano llamado Medón, que por cierto es el portero y el esclavo de tanto de Julia como de Diomedes, y no lo soporta porque son tontos. Sobre todo la Julia, que es una mujer, ¿cómo se les diría? ¿Cuál sería la palabra? Bastante superficial, egoísta y vanidosa. Y por eso no la soporta. Y además también va a ser la competencia de Iona por el amor de Glauco. Eso es lo que se les quiere decir. Es que es guapo y tiene dinero. Es así, es guapo y rico. Es como Cristiano Ronaldo, ya saben ustedes. Pues es la competencia más dura que va a tener. O sea, va a ser esto un duelo de gatas. Me gusta. Pues eso, o sea, ya hemos dicho que el personaje va a ser... O sea, este personaje más o menos lo hacen ir a las orgías del otro, y claro, o sea, no descartemos que la pobre ha subido abusos físicos y sexuales, la pobre personaje de Nidia, a manos de, por ejemplo, de los sacerdotes de Isis, así que ella sabe cómo son, y eso va a ser clave para el segundo acto, que es donde Arbaces
al ver que ha fracasado, lo que va a hacer es intentar secuestrar a su pupila. Luego podemos creernos y cómo acaba el segundo acto. El segundo acto ya nos da un aviso de lo que va a pasar. El tema de el terremoto. El volcán es básico. El volcán es que le gusta el amor. Es un volcán romántico que va a conspirar para reunir a los enamorados. El volcán para mí es el héroe de la novela, junto con Salustio y Nidia. Los otros son los protagonistas, pero estos son los héroes. El volcán el primero. Luego la griega, la esclava Tesalia de Nidia, que encima es ciega, pero sabe arreglárselas divinamente mejor que la mayoría de los personajes. Y luego está Salustio, que es el tercer gran héroe del relato. O sea, estos son los verdaderos héroes de la novela. La tercera parte, pues eso, es la intriga amorosa que ya les hemos hablado. Julia intentando, por ejemplo, sirviéndose de la otra, porque la otra está más celosa que la campanilla con la Wendy. Eso pasa en Peter Pan. Está más celosa y bueno, se acerca a la otra a ver si se lo podemos quitar a la napolitana esta. También, que es un poco, creo que es quizás lo más soso del relato, el personaje de Iona. Eso sí que se les debe decir. Eso sí, mejor Iona que la guarrindonga esta de la Julia. Es así, venga. Que además son los secuestres. Se me había olvidado hablaros del Idil Curul, Pansa. Pansa es un personaje muy interesante, mis bien hallados suscriptores. Es interesante porque si hubiera sido esto una novela de Robert Harris, sino una novela de Edward Bulwer Lytton, seguramente el villano habría sido Pansa. Y Pansa, pues, habría sido, por ejemplo, como ampliato, el personaje, el villano, por ejemplo, de la novela de Robert Harris de Pompeya. Eso es lo que se les quiere decir. O sea, una mezcla de un gángster, por ejemplo, un gángster o una especie de político corrupto, estilo el Willie Stark de Todos los hombres del rey, de Robert Penwarren, por ejemplo. Habría sido eso, más o menos, lo que habría sido la novela si esta la hubiera escrito Robert Harris. Por cierto, que hay una cosa, que una de las cosas que nos dicen ciertamente es que eso de arrojar esclavos a las morenas lo había prohibido ya el emperador Tito, o sea que ya no se puede tirar esclavos, ya poco a poco el estoicismo va imponiéndose y va diciendo que maltratar a los esclavos es cosa de bárbaros, pero eso sí, eso por cierto, que tuvo una polémica con el filósofo Miguel Ángel Quintana Paz, eso se les debe decir a todas ustedes. Tuve una polémica porque Miguel Ángel Quintana Paz, mis bien hallados y queridos suscriptores, pues él defendía que, por ejemplo, debíamos volver al estoicismo. Yo le dije, pero señor Quintana Paz, ¿cómo vamos a volver al estoicismo estando los padres de la Iglesia? Volvamos a los padres de la Iglesia. Y él me dijo, que soy un dogmático porque odio a los griegos, reducto del absurdo, pero si solo pienso que los estoicos... Perdón. Si solo pienso que los estoicos... Perdón. Perdón, es que la emoción, ya saben ustedes, mientras voy contando la crítica, pero si los estoicos lo que pasa a ver, el problema de los estoicos es la doble moral que tienen, o sea, son ricos y claro, pero luego uno se ha enriquecido con por ejemplo, la especulación urbanística, como el caso de Cicerón. Luego otro maltrataba a los esclavos. Luego Séneca era un conspirador y una malísima persona. Y encima rico, vamos, con más rico que Creso. Y encima un cobarde, cuando le mandaron que se cortase las venas, que había que aceptar la muerte, pero cuando le dijeron la orden de suicidarse... Y luego, el único me parece que más o menos decente es Eurípides. ¿Y qué decir de Marco Aurelio? Un hombre que dicen todos que es tolerante y magnánimo, y luego lo primero que hace es condenar a San Justino. No me venga ahora, por favor. A ver, no hay que aceptar todo lo griego, o sea... A ver, vamos a aceptar también a Demócrito, el ateo, a Carneaces, por ejemplo, a todos aquellos, a Aristófanes, que se burló de Sócrates y en realidad fue el causante de su muerte. Vamos a ocuparnos de todo eso. No siempre todo... A ver, no es rechazar el pensamiento griego, aquí no hemos rechazado, simplemente hemos dicho que es mucho mejor, y aparte, ¿qué pasa? Que los padres de la Iglesia no son griegos, no son sirios, no son africanos, no son de todo el... ¿Por qué hemos de aceptar solo a los griegos y en cambio no a otros? Los padres de la Iglesia, lo grandioso que tienen es que son universales, y de ahí su valor, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Por ejemplo, un Tertuliano, un San Clemente de Alejandría, un San Cipriano de Cartago,
Gregorio Nacianceno, o sea, Teodato, o sea, Taciano, o sea, San Justino. O sea, es que es lo mejor, el gran pensamiento del Oriente. Codificaban el gran pensamiento del Oriente. Yo creo que, por ejemplo, todo lo que ha escrito San Agustín es inmensamente superior a lo que han escrito los estoicos, a los que refutaba. De hecho, sentía más simpatía San Agustín por los epicúreos que por los estoicos. Si no pueden leer pueden leer La ciudad de Dios de San Agustín, si no me creen. Por favor, léanla y ya verán, y me acabarán dando la razón. Por alguna razón preferiría más a los epicúreos que a los estoicos, porque conocía la doble moral de esta gente. Nos dicen que todas las pasiones son malas. ¿Qué pasa? Si a usted se le muere el hijo, se tiene que aguantar y ¡ay! ¡Ay! Y no puede llorar a su hijo. ¿Pero qué inhumano es eso? ¡Por favor! Ya, usted llore a su hijo, que encima es lo que le quedaba. Luego, bueno, tendrá que levantarse, pero llórele, por favor. ¿Qué es eso de reprimir las emociones? Es inhumano, es una fe cruel. Es como la religión esa de la alegría, por favor, que no hay que estar todo el día bien y feliz y cantando. Hay veces que se pasan mal. Yo ahora estoy en un estado de euforia maníaca, pero puedo estar en un estado depresivo mañana. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Uno tiene que controlar sus emociones, pero no puede reprimirlas constantemente. Tiene que aceptar lo que es. Luego pasa como el Dr. Jekyll, que genera una doble personalidad y acaba transformándose en el monstruo de Hyde, como ocurría en la novela. Por favor, vean ese vídeo del lector impune. A ver, nos habíamos quedado en el tercer acto, que aquí se va a recurrir Julia a Arbaces y este le va a mandar a la Sibila, un personaje que a mi modo de ver la Sibila está desaprovechado. También aparecerá otra bruja muy parecida en Calisto Retazos del siglo III del cardenal John Henry Newman. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Yo creo que la Sibila está muy desaprovechada. También, por ejemplo, llegan a la Sibila Iona y Glauco ya enamoradísimos, ya carameladísimos. Y más después del libro segundo, que no les he dicho cómo acaba porque es que ustedes lo tienen que ver. Pero eso sí, ya nuestro amado Volcán, ese Celestino, pues conspira para unirlos aún más. El Volcán es el verdadero héroe de la historia y eso se lo contaremos. Esto no está en mi crítica, esto lo estoy haciendo yo porque es una crítica muy larga y estoy animándola un poco más. Esta es una crítica en la que he puesto mucho interés y como ya saben ustedes, al menos estoy intentando que nos lo pasen. Si no, al menos pasárselo ustedes bien, yo por lo menos estoy intentando que sea lo más divertida posible. No solo por ustedes, sino también por mí. Al fin y al cabo estoy hablando no sé cuántos minutos, ya desde 1 hora y casi 12 minutos, y necesito también hacer esto más divertido para que sea más entretenido. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Y esto lo hace enormemente más interesante, esta crítica. Pues una de las cosas, aquí es una cosa que yo creo que aquí más o menos, o sea, ¿para qué? O sea, si alguien va a envenenar, por ejemplo, no era más fácil, en lugar de una poción que lo vuelva loco, no era más fácil comprar un veneno. Al fin y al cabo, tú ya, o sea, si era un personaje además quien le da el veneno, es muy interesante porque se supone que era una poción de amor lo que le pedía, pero el otro le va a dar una poción no para envenenarlo, sino para volverlo loco. O sea, de verdad, o Arbaces es el genio más grande de la historia de la humanidad, o es el tío más idiota que he conocido en la vida. Me inclino más por lo segundo, pero bueno. El plan es ese, o sea, pero le sale muy bien la jugada. O sea, y también, por ejemplo, ya después del segundo acto, ya Paicides ha estrechado su vínculo con Olinto. Y pasa uno de los momentos más grandes, que Olinto interpela a los pompeyanos para reconocer sus pecados, su maldad, y les pide que se arrepientan. O sea, tiene también un condicionante también, o sea, también tiene esta novela un toque parusístico, apocalíptico. La ciudad como un símbolo del juicio final, esto es lo que se les quiere decir. Y aquí va a ser muy certero, eso es el asunto. Esto no es una intriga, por ejemplo, policíaca como podría haber sido Pompeya de Robert Harris. Esto es algo muy diferente, esto ya es un relato providencialista, eso es lo que se les quiere decir. Y eucatastrófico. El narrador ya sabe lo que va a ocurrir. Eso es lo que se les quiere decir. O sea, al final la intriga acaba con volviendo, o sea, con uno, o sea, Nidia robándole la poción porque se da cuenta, ¡ay, qué he hecho! Le he quitado el no, o sea, he ayudado a esta pelandrusca que se lo quite, que encima es peor, encima es peor persona.
más frívola, más fatua, más banal y más caprichosa, más cruel. O sea, le he quitado de una mujer que yo detestaba para dárselo a otra que es aún peor. ¡Uy! Y así que, ala, me voy a robar la poción y va a ser Nidia la que se lo dé. Si es que Nidia es el motor de la novela, es la heroína, es la que mueve la historia. Eso es como te dirían los marxistas, es el motor de la historia. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Nidia es el motor auténtico de esta historia y la dinamiza. Y al final, por supuesto, va a ocurrir una cosa que va a provocar que el protagonista acabe en prisión. No les voy a decir qué ocurre. Siempre, a ver, estoy hablando de los diferentes libros, pero no les cuento el final. Y esto va a hacer que el otro sea juzgado. A ver, había una ceremonia que iban a celebrar, o sea, aquí todavía no ven lo del azufre, como ocurría, por ejemplo, en la novela de Robert Harris, de Pompeya. Es muy interesante compararlo, pero sí que estaban preparando una fiesta para un león y un tigre, por ejemplo, que van a utilizar para los juegos. O sea, lo de los juegos ahí se van a currar. Aquí es muy interesante porque en la cuarta parte, por ejemplo, Salustio pues se ha deprimido porque a su amigo lo han cogido. Es el único que le ha permanecido fiel. Y también es que el que tiene más o menos usa su casa como una especie de prisión, más amable con el personaje. Aquí hay una cosa muy interesante. Arbaces no es una figura malvada, o sea, es un personaje que va a hacer todo lo posible para... Quiere desacreditar a Glauco, pero si puede no matarle, no lo va a hacer. O sea, un villano despiadado sin alma diría, venga, vamos a cargarnos a este desgraciado. Y hay otra cosa, que la Sibila le ha advertido de lo que va a pasar. Se ha dado cuenta de que el volcán ha visto que sus animales se han muerto y ha dicho, son los presagios, hay un volcán, vamos a morir. Así que la Sibila, que es descendiente, por cierto, de los etruscos, un tema muy recurrente que van a utilizar dos escritores, que tanto Robert Grace como Mika Baltari. Mika Baltari, por ejemplo, en el etrusco y también en el romano. Eso es lo que se les quiere decir, el tema de los etruscos. Va a ser un tema muy socorrido, mis bien hallados suscriptores. Pues va a huir y le dice al otro que huya, pero el otro decide antes, va a cometer el error de esperar al final del proceso. O sea, en el juicio, por supuesto, lo hace pedazos a Glauco. Y al final... Pero hay un momento muy interesante. Hay un momento en que la protagonista Yona también... Nidia también es hecha prisionera porque se ha dado cuenta y la han cogido y está ahí. Y es uno de los momentos más bellos, cuando trate de hacer que la ayude el esclavo Sosia. En primer lugar, lo engaña aprovechándose de su superstición. Es una de las cosas mejores de la novela, el esclavo Sosia. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. Una de las mejores cosas de la novela es el esclavo de Sosia, por ejemplo. Se va a aprovechar de su avaricia y también de eso. Pero es un personaje que te cae simpático, Sosia. Sosia, que por ejemplo, ese personaje aparecía, por ejemplo, hay un personaje que se llama igual, que aparecía en La Celestina de Fernando Rojas. Eso es lo que se les quiere decir. Esa obra del siglo XV de la España del siglo XV, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y es un asunto fascinante el caso de Sosia. Y además hay un momento en que la protagonista lo convencerá para darle una carta, pero el pobre Salustio está tan deprimido que ¡ay, van a matar a mi amigo! ¡Qué injusto y cruel el mundo! ¿De qué sirven las fiestas? Y venga, a trasegar vino tras vino, ¡venga! Con el esclavo y el secretario. Hay un momento muy interesante que no lo hemos dicho, que se supone que Diomedes iba a dar una fiesta en el segundo libro, no, en el tercero, antes de que se monte todo esto, porque esto que les estoy contando es ya del cuarto libro. En el tercero iba a dar una fiesta y hay un momento en que se pega que hay un conflicto con el cocinero, al que tacha de ladrón y no sé cuánto. Pero bueno, esto nos ayuda para comprender un poco el tema de cómo funcionaba la servidumbre en el mundo romano. Eso es lo que se les quiere decir. Pero bueno, recibe la carta de Sosias, porque al final, primero se le había escapado, luego la vuelven a coger otra vez. Me parece que es Caleno, y luego Caleno, pues que trata de chantajear a Arbaces, y entonces no se le ocurre otra cosa. En lugar de matarlo, en este caso si lo hubiera matado, lo hubiéramos comprendido, acto de legítima defensa. Al fin y al cabo, no hay nada mejor que matar a un chantajista, pero no, decide encerrarlo ahí, que se muera de hambre. ¡Grande Arbaces! Decide hacer eso, el bueno de Arbaces, así que está ahí. O sea, y le dice, y la otra, gracias a Sosia, se llega a enterar de que el otro está encerrado. No, lo descubre mientras está intentando huir. Y ahí es cuando está a punto de avisar, pero es cogida antes. No sé si quién la coge, si es
Arbaces, si es Sosia, o uno de los esclavos de Arbaces quien la coge, pero bueno, vuelve otra vez y entonces consigue escribir una carta para que se la mande al otro. O sea, le dice que a cambio de entregar esa carta le dará alguna de las cosas que ella tiene, algo de mucho valor para que pueda comprar la libertad. Yo solo espero una cosa, por favor, que el bueno de Sosia se haya escapado antes y que haya evitado el desastre. Eso no es mentira, mis bien hallados suscriptores. Oye, eso ya saben que va a ocurrir. Todo el mundo sabe que en el año que estalló el Vesubio. Eso no es chivar el final, no es spoilearles. Eso es lo que se les quiere decir. Y eso es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es eso. Pero bueno, recibe la carta el otro y no se le ocurre abrirla hasta más tarde, hasta casi cuando está a punto de terminar todo. Es uno de los momentos más interesantes porque a la vuelta de Socia, pues vemos por ejemplo, a los leones y ocurre la intriga más bonita. O sea, sabemos, hay una cosa que no se les dijo, el caso de Apaecides. Apaecides se había al final bautizado y convertido al cristianismo y había conocido a Medón y también al hijo de Naín, que esta escena nos recuerda un poco a la de la película del Barrabás de Parlagervis, cuando habla con Lázaro. Con Lázaro de Betania, el que es resucitado, pues recuerda un poco, este hijo de Naín es el hijo que resucitó Jesucristo, el hijo de la viuda que resucitó Jesucristo. Y lo ha metido ahí. Y luego también hay una discusión ya, un Apaecides, que se supone que Apaecides lo que le ha pasado es que iba a cantar, iba a contar, iba a desenmascarar todas las falacias del rito de Isis y entonces convenientemente aparece muerto. Sí, pueden ir al arcabos, eso es lo que se les quiere decir. Pueden ir al arcabos. Pero bueno, eso es lo que se les quiere decir. Esto, por supuesto, ocurre en el acto tercero. Y sí, están involucrados Arbaces y Glauco. No les puedo decir más de este asunto. Y luego, claro, llegamos en el quinto que pasa un poco como esa película, El signo de la cruz. Esa película, basada en una obra de teatro de Barrett, con el Superbush, que se llama así, el Superbush, el protagonista. Pero bueno, que se enamora de la cristiana Marcia, que en realidad es una copia de Quo Vadis, de Sienkiewicz, pero bueno, la llevó a es más conocida por por la película de Cecil B. DeMille que por la obra de teatro de Barrett, aunque también tuvo mucho éxito, pero vamos, no es lo mismo. Es mucho mejor el Quo Vadis de Sienkiewicz, por ejemplo, que es uno de mis 5 libros favoritos. Yo creo que ya lo saben porque por el vídeo he leído más de 3.000 libros. Mis bien hallados, Quo Vadis fue el que cité. Eso se les quiere decir a todos ustedes. Pues entonces aparece el juego. Aquí en los juegos sí que tira de todo. O sea, hay muchos más combates de gladiadores, hay un poquito más de todo, hay un montón más de intrigas. Vemos a Clodio apostando. Es mucho más divertido, más fascinante lo que va a pasar, por ejemplo, en los juegos, mis queridos y bellenaros suscriptores. Hay 4 o 5 combates de gladiadores. Vemos que hay un personaje que se apreciaba mucho. Por ejemplo, una de las cosas que había hecho Sosia era encontrarse, por ejemplo, con los gladiadores, con Lidón, con Níger, con Eumolpo, con estos gladiadores que luego van a acabar matándose. Esto va a adelantar, por ejemplo, ya se había contado la historia de los gladiadores de Birth, que ya le habíamos hablado, y luego Edna Layal pues va a contar el mismo tema, la Layal, una escritora de finales del siglo XIX, porque obras como Los últimos días de Pompeya, o por ejemplo, Calista, retazos del siglo III, o Fabiola. Fabiola es muy interesante, o sea, Fabiola, obviemos el tema de los dos negros villanos, en este caso Sífax y Afra Jubala, que son lo mismo, y los villanos así más interesantes es el personaje de Livio. A mí me parece el más malo, es un malo inteligente, pero... Y luego está Eurotas y Corvino. Pero lo interesante es que, por ejemplo, al personaje del judío se le trata muy bien. O sea, en un tiempo en el que el antijudaísmo estaba muy presente, a ese personaje, al judío, se le trata con respeto. En la literatura inglesa se suele tratar mucho mejor a los judíos que, por ejemplo, Sienkiewicz es más duro, a pesar de aparecer el personaje de Alituro, que te redime un poco. Ahí sí que carga mucho más las tintas contra los judíos Henry Sienkiewicz en Quo Vadis de lo que lo hará, por ejemplo, el cardenal Wiseman en Fabiola, por ejemplo. Ahí aparece un personaje femenino que es uno de mis favoritos, en Fabiola, del cardenal Wiseman. Esa Fabiola no es la Santa Fabiola del siglo IV, que es una mujer de vida alegre divorciada. Es un personaje anterior, que es producto de la invención del protagonista. Y es muy interesante y ya nos habla, por ejemplo, del novacianismo. Algo en lo que podía haber caído Apaecides, que era una persona muy emocional.
yo creo que ese grupo de cristianos tenía pinta de tanto Olinto como Apaecides, lo más probable es que por ejemplo, ambos hubieran caído en la herejía montanista, a la que cayó, por ejemplo, Tertuliano o San Hipólito. Sí, hubo un santo que además fue cismático y hereje. O sea, fíjense, o sea, incluso siendo hereje, pues puedes llegar a ser santo incluso. Fíjate, o sea, el primer hereje de la historia acabó, bueno, no es el primer hereje porque yo creo que el primer hereje, pues no lo sé, podría ser Simón el Mago, podría ser, sí, también Simón el Mago se convirtió, nunca renegó. Podría ser, por ejemplo, San Nicolás de Antioquía, o que fue Nicolás de Antioquía, que fue uno de los diáconos. Hoy, por ejemplo, se ha leído ese texto bíblico en la iglesia, eso es lo que se les quiere decir. Por ejemplo, el de la herejía nicolaísta. Por ejemplo, podría ser alguno de ellos, pero qué casualidad que el primer antipapa de la historia acabó también siendo santo y reconciliado por la sangre del martirio, que es la semilla de los nuevos cristianos. Y eso es lo hermoso. O sea, aparte, se les debe decir una cosa, tanto Glauco como a Olinto se les han cerrado los dos juntos. Y claro, van ahí a... O sea, el último en morir va a ser Olinto. Antes se va... El león se supone que se va a comer antes a Glauco. Eso es lo que se les quiere decir. Y entonces, por ejemplo, ocurrirá un poquito, quizás a lo mejor el final sea un poco apresurado, porque por supuesto ya les hemos dicho cómo va, más o menos puede ser. O sea, sí, habrá un poco de esto y luego ya un poquito el tema, ya vemos el desastre natural, o sea, vemos el volcán en acción haciendo una especie de Deus en machina, por ejemplo, y vemos qué personajes van a sobrevivir y cuáles no. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión, por ejemplo, es que a ver, estoy más o menos contento con la suerte de algunos de los personajes. Yo creo que, por ejemplo, yo creo que yo creo que salvo el personaje de Lidón, Medón y el personaje de Nidia, que no estoy nada contento, yo creo que se puede decir que hay justicia con todos los personajes. Yo creo que el destino de Arbaces está muy bien hecho. O sea, la forma en que se decide su final está muy bien hecho. O sea, también el personaje de Olinto. O sea, lo normal es que siendo cristiano, pues no viva tanto. Eso es lo que se les quiere decir. Pero aún así es suficiente como para, por ejemplo, para que el personaje de Glauco y de Jona. Recordemos una cosa, que los dos hermanos habían tenido una discusión teológica. Y Apaecides te muestra que es lo que los paganos, la dificultad de los paganos para creer en el cristianismo. ¿Cómo van a creer en un solo Dios y eliminar todos los goces y todos los placeres hedonistas que tenían los paganos y que defiende el personaje de Iona? Pero al final al final es el sufrimiento. A ver, no es una conversión tan bella como podría haberlo sido, por ejemplo, la de Marco Vinicio, por ejemplo. También es mucho más... Pero es el primer personaje que yo creo que así se convierte, o sea, es un personaje de una, o sea, de una condición social favorecida, o sea, es un hombre rico, es la conversión, yo creo que es una conversión que va a preceder a la de Marco Vinicio, por ejemplo. Es la conversión de un personaje como Marco Vinicio, o sea, también tiene su interés, o sea, es que no es una conversión tan bella como la de Marco Vinicio, por ejemplo, la de Basilo, o quizás, aunque yo creo que conversiones aún más espectaculares es la de uno de los personajes de Fabiola, uno de los personajes que no te esperas su conversión, o la de Quilón de Quilonides. Yo creo que ninguna, como si un personaje como Quilón de Quilonides puede convertirse al cristianismo, cualquiera puede ser cristiano. O sea, la conversión es un llamado para todo el mundo, mis bien hallados, y la salvación, mis queridos y bien hallados suscriptores. Eso es lo que se les debe decir a todos ustedes. Y bueno, yo creo que está muy, o sea, también no es la única conversión la de Glauco la que ocurre, hay otra que es aún más espectacular, que es la de Salustio. Y además puede que no sea la etapa, Salustio pasa de ser un personaje, yo ya les digo que es el personaje favorito y que es la clave de todo, junto con Nidia es la clave de todo. Yo vuelvo a repetir que el caso de Nidia es el caso más triste de todos, mis bien hallados y queridos suscriptores. Yo tengo la sensación de que no se merecía el destino que le da él. Si hay una cosa que yo le puedo censurar, que a veces pueda abusar un poco del folletín, mis bien hallados suscriptores, que a veces esta novela le sobren páginas, que a veces se puede hacer un poco árida en algunos sentidos. Pero
yo creo que en el tema de la piel oscura de Arbaces, que sea ese una señal de su malignidad cuando no debería serlo el color cromático de su piel. Pero yo creo que quizás lo que menos me haya gustado sea su destino. Por ejemplo, Walter Scott no le da ese destino, por ejemplo, a la judía Rebeca, que es el personaje más adorable. Aquí pasa como es. A Barbara Lighton le suele pasar como pasaba a los escritores románticos, que es el personaje secundario, el más atractivo y el que le roba la escena a los personajes principales. O sea, esto pasa con Salustio, que yo creo que es el precursor tanto de Jucundus como de Petronio, y esto pasa por Nidia, que le acaba robando la merienda a una Iona que más bien nunca deja de ser una especie de damisela en apuros al final, y alguien a quien hay que salvar, por ejemplo. También la encerró otra vez Arbaces, eso debo decirlo. También es rescatada otra vez. Pero bueno, eso es lo que se les quiere decir. Yo creo que, aparte de eso, sí, y el personaje de Lidón y de Medón, es una lástima. Eso quizás sea lo más amargo de la novela. Pero hombre, es una novela de desastres naturales. Al fin y al cabo, hombre, no es como esa novela de Mallorquí, que están todos ahí en la ópera viendo y esto ocurre el terremoto de San Francisco y se mueren todos. Oye, aquí por lo menos es una historia de supervivencia, lo que le da también un aire moderno. Y a mí me gusta, por ejemplo, el final, esa carta que hay entre dos amigos, y yo creo que al final, uniendo más o menos la historia y los hallazgos arqueológicos y tratando de ver qué es lo que le pasa a cada personaje. Eso es lo más interesante, creo que, de la novela. He tenido muchas dudas acerca de qué nota poner a los últimos días de Pompeya. En un principio le había puesto un 4/5, pero he decidido subirla a un 5/5 porque me ha gustado muchísimo. O sea, sobre Edward Bulwer Lytton debemos decirle que mucho cuidado también. Esta novela es aconsejable, igual que la de Cola de Rienzi, el último de los tribunos, por ejemplo, o Haroldo, el último de los reyes sajones, por ejemplo, que también o La duquesa de Luisa de Lavalier, por ejemplo, son libros que yo recomiendo, o Los Caston o de Veró, son libros pero hay algunos que, por ejemplo, La raza venidera también, por ejemplo, o Zanoni, que yo no se debe recomendar a nadie, porque son libros en los que ya juega con, por ejemplo, Zanoni es un manual casi rosacruciano, donde sacamos lo peor, y aparte este es un hombre, Bulwer Lytton, que pese a ser amigo de Charles Dickens, fue Edward Bulwer Lytton quien le hizo cambiar el final de Grandes Esperanzas. Yo creo que fue un final mucho mejor el de Bulwer Lytton, el que le dijo que pusiera Bulwer Lytton, que el final que puso en un principio Charles Dickens. Fue un epílogo que le obligó a añadir para que no fuera todo tan amargo, se les quiere decir. Pero vamos a ver, este hombre también suele sentir fascinación por los criminales o los asesinos en serie, como pasaba en los misterios de Caleb Williams, de Godwin, donde el criminal es una víctima de la sociedad. Pues aquí va a pasar un poquito lo mismo. Suele sentir fascinación por los criminales o los asesinos en serie, que son más bien víctimas del sistema, como Pelham o Eugenio Aram. Eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados suscriptores. Este hombre, aparte de esto, va a ser el predecesor de todos los escritores de la Golden Dawn, especialmente de Henry Rider Haggard, al que ya hicimos ella. O sea, le pasa lo mismo que a él. Cuando trata temas esotéricos es cuando la novela pierde. Quizás aparte de los defectos que le he señalado, quizás la ceremonia orgiástica de Arbaces, que en el primer acto sea lo más... A ver, ¿qué te produce un gran placer? Sí, pero sabemos que lo que ocurre es malvado. Y yo creo que el autor yo creo que se siente mucho más cercano a Arbaces de lo que, por ejemplo, podría sentirse a Glauco, por ejemplo. Eso es lo que se les quiere decir. Yo creo que en el fondo lo que hace también es una autocrítica de sí mismo. Sabe que lo que hace no está bien y por eso se lo refunda. Y también los personajes tienen un poquito de... También es muy interesante ver en Arbaces rasgos de otro de los discípulos de Edward Bulwer Lytton. En este caso estamos hablando de Aleister Crowley, quizás uno de los personajes más siniestros. También influyó Edward Bulwer Lytton en la madre de la teosofía, en este caso Kazan Blavatsky, Madame Blavatsky, eso es lo que se les quiere decir. Pero también fue decisivo para un escritor como Herbert George Wells. La raza venidera fue lo que inspiró sus relatos. Y bueno, yo lo único ya que me queda es decirles, por favor,
que mi siguiente crítica será El misterio de la cámara azul, si somos capaces de escribirla, mis bien hallados y queridos suscriptores. Por cierto, que el miércoles voy a grabar un vídeo con mi jefe y vamos a hablar de películas. Va a ser el aperitivo a los vídeos que ya algún día voy a hacer sobre películas. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Mi siguiente crítica va a ser El misterio de la cámara azul de Jan Dai-John, donde desmontaremos y criticaremos esa novela y la atacaremos por antijesuítica, hispanófoba también y chauvinista. Atacaremos todo eso, mis bien hallados y queridos suscriptores. Si les ha gustado esta historia, por favor, suscríbanse, denle like, posten comentarios si son interesantes, compártanla con sus amigos. Oye, y díganme una cosa. Tenía más material aún sobre este tema, contando cómo empezó el Peplum, desde obras de teatro hasta... Y vamos a hacer una historia. Si ustedes desean ver ese vídeo, por favor, consigan un número de visualizaciones, unas 100 o por ahí, y yo me comprometo a hacerles un vídeo hablando de la historia de un género tan fascinante. Este género, el género del Peplum, es lo mismo que para los americanos el género del western, o para los... o el cantar de gestas para los autores de fantasías. Es el género iniciático para los católicos, el Peplum, y yo creo que se merece que alguien hable sobre ellos. Así que espero que este vídeo haya sido de su gusto y por favor, que Dios les guarde a todos.